Bueno, estamos de regreso. Esperemos que se conecten el resto. Esperemos que se conecten los demás compañeros. Hoy día salía... A ver, estamos 15. Ya estamos... Ahí siguen ingresando todavía. Esperemos un minutito más. A que se incorporen los demás compañeros. Estamos 19 personas, son alrededor de 30. A ver, creo que ya están todos. Ya están todos, creo. Bueno, continúo con la clase. Ya no tengo más solicitudes de ingreso a la sesión. Estamos. Ya. Entonces, estábamos conversando antes del corte acerca de las desventajas. Veíamos una primera desventaja: poca variedad y disponibilidad de productos o servicios. Es obvio, pero mientras más chiquita sea el área que vas a compartir, vas a producir, menos posibilidades de variedad de recursos vas a disponer. No es lo mismo la producción que se da en la costa que la producción que se da en la sierra, que la producción que se da en el oriente, en los océanos. Entonces, si alguien que vive en una zona helada y quiere comerse un encebollado, necesita los peces que vienen del mar. Y lo mismo alguien que quiere comerse un cuy, y quiere comer, aquí en Guayaquil, si ustedes quieren comer cuy, tienen que mandar a pedir desde la sierra a los que conozcan, ¿no? Si no han conocido, algún rato ya. Bueno, siguen ingresando compañeros. Ya. Vamos a ver acá. Vemos la siguiente aplicación o la siguiente desventaja que tiene una economía privada, es que al no existir competencia de empresas externas, los productores nacionales se van a volver ineficientes, es lo que estábamos conversando un poco. Ya como tú sabes que todos los días, si tú eres el único panadero del barrio y sabes que vas a vender pan y nadie más vende pan en donde tú estás, entonces tú vas a comenzar a poner tus condiciones y si por último no te quieren comprar, dices, bueno, no coma pan. Y resulta que no hay más que comer, entonces, ¿qué es lo que hay? Simplemente ineficiencias en el sector, hasta se vuelven, caemos en problemas de temas monopolísticos, cuando existe poca presión competitiva. Esto es una de las causas que se enfrenta, una de las desventajas de cuando estamos trabajando con una economía cerrada. ¿Alguien alzó la mano por ahí? Sí, ministro, yo alzo la mano. Dígame. Tengo una pregunta. Ya que usted dice eso de que la economía cerrada no admite empresas extranjeras, Así es. ¿qué pasaría, por decirle? Sería lógico que para ¿cómo le digo?, corregir esa vaga producción de empresas nacionales, por decirle, se deje entrar o se corrija ese sistema cerrado y se deje entrar empresas internacionales. O sea, a corto plazo implicaría daños para la economía interna, pero ya a largo plazo implicaría que los productores internos trabajen más y obviamente crezcan para entrar en competencia con empresas internacionales. Entonces, a largo plazo sí sería bueno, ¿no? Bueno, en realidad, este sistema de economía privado, si tú lo observas en el mundo, no, ninguna economía la aplica. Quien en el mundo, el único que se podría decir que tiene un esquema de medio economía privada es Cuba. Y no es porque lo quiere, sino es simplemente porque se lo impusieron. Porque
en realidad, si tú te dedicas a producir un bien y lo vendes solamente para tu mercado local, de repente te sirve, te mantienes en tu nivel, pero resulta que no todas las naciones producen lo mismo en una misma escala y hay unos que son mejores en unas actividades y en otra actividad. Y recuerda que esto no es nada más que un ejemplo de los tipos de economías que tenemos, particularmente lo que es la economía privada. Y estas son las desventajas que existen cuando estamos trabajando con una economía cerrada. ¿Sí? O sea, lo que tú dices es válido. Y obviamente, si algún gobierno está dentro de una economía privada y decide aislarse, al corto plazo de repente tiene los recursos y puede mantenerse y hasta le resulta beneficioso. Pero a largo plazo le resulta contraproducente. Vean, otro ejemplo de esto es lo que está sucediendo con la hermana nación de Venezuela. Comenzaron a aislarse, su economía comenzó a restringirse, no todos querían comercializar con esta nación, y resulta de que comenzaron a generarse ciertos problemas y ciertas situaciones que no voy a ahondar, y ustedes conocen que hasta tuvimos un flujo migratorio de, de los compañeros, y conocen muchas de las actividades que ha pasado, ¿no? Entonces, esto es obviamente porque cuando se generan estas distorsiones que no son muy convenientes. A ver qué pasa. Esta vez. ¿Están viendo la pantalla ustedes? Sí. Sí, profe. Ah, ya pensé que Sí, se les salió. profesor. Ya, entonces ahora estamos con la otra limitación, otra desventaja, es la limitación de la inversión. Obviamente, al no poder acceder a recursos externos, la inversión se va a ver limitada a lo que se puede producir internamente. Por ejemplo, si ustedes tienen una finca, voy a poner un ejemplo, alguno de ustedes tiene una finca y quiere construirse dentro de la finca un edificio. Tienen la idea de hacer un edificio, pero como ustedes no comparten con nadie, solamente dentro de la finca, con lo que van a hacer el edificio, con lo que tienen en la finca, puede que tengan dentro de la finca los recursos suficientes para generar canteras, para generar cementos, para generar hierro, y hacer toda esa construcción. Pero si no tienen los recursos para invertir, no pueden generar la producción como tal. Entonces, eso es lo que ocurre cuando estamos hablando de que se limita la inversión. Como no podemos intercambiar recursos, y el recurso no es solamente la parte monetaria, sino también tenemos la parte tecnológica, tenemos la parte de mano de obra, del flujo del capital, del talento humano. Entonces, todo esto se ve restringido y la inversión no se mueve tan velozmente como lo haría en una economía abierta. Aunque también trabajar en economía abierta también involucra otras desventajas, pero no estamos viéndolas en este momento. Ya posteriormente vamos a ver que cuando estamos hablando en economías abiertas, necesariamente tiene que participar el gobierno, porque el gobierno resulta ser como una especie de mediador, como un árbitro, donde están jugando la economía interna con la economía externa para que las reglas del juego sean lo más justas y equitativamente posibles. Otra desventaja es el bajo acceso a las nuevas tecnologías e ideas, lo que ya comentaba, pues, ¿no? Al no poseer, al no intercambiar con el exterior, se pierde la oportunidad de acceder a mejores tecnologías y nuevas ideas que impulsen el crecimiento del país. De repente en otro país han descubierto cómo abrir las tapas de la cerveza sin utilizar destapador, en el otro todavía siguen utilizando las muelas para abrir las tapas de cerveza. Por ejemplo, y ahí me estoy inventando un ejemplo, pero a eso un poco se refiere. Y esto es lo que involucra la parte del día de hoy. Como les estaba comentando, hoy día voy a aprovechar el tiempo para ayudarles a reforzar con la lección, ya que el tiempo que van a trabajar es limitado, es seleccionado 15 minutos para que hagan la lección, y también hemos visto algunos tipos de ejercicios.
Si bien es cierto, les dije que no les iba a tomar el registro de las cuentas nacionales, también vimos cómo calcular el PIB nominal, el PIB real, vimos cómo ver la variación del PIB, que eso sí es tema de materia. Entonces, vamos a ver unas pequeñas prácticas y asimismo, a manera de participación, para que vayan generando su puntaje. ¿Ya? Entonces, aquí tengo ya abierta la hojita de Excel. Aquí están, estas son las partes. A ver, déjenme admitir a otras personas, ya estaban todavía en cola. Ya, ahí creo que tienen la pantalla compartida, ¿no? No. No se compartió. No, mister. Ya. No se ve, profe. Ya. Entonces, disculpen nomás porque tengo el mouse defectuoso, entonces a veces no hace lo que le ordeno. Sí está grabando. Ya. Entonces, aquí tengo el registro de las actuaciones. Vamos a hacerlo alzando la mano, ¿ya? O lo hacemos a dedocracia. ¿Cómo quieren? ¿El presidente de curso o la presidenta de curso? Dígame. ¿Usted es la presidenta? Sí. ¿Cómo quiere que sea? ¿Dedocracia o Alzando la mano, mister. alzando la mano? Ya a ver. Vamos a ver. Viene la pregunta. Si nosotros tenemos el PIB del año 2012 a precios corrientes, que es de 58.8 millones de dólares. Por otro lado, tenemos que en el año 2013, a precios corrientes, el PIB es de 61 millones. Tenemos también que el deflactor del PIB en el año 2012 es de 146,60 y el deflactor del PIB para el año 2013 es de 153,50. Pregunto, ¿cuál será la tasa de crecimiento del PIB real? ¿Cuál será la tasa del crecimiento del PIB real para el año 93? ¿Cuál será? Alzando la mano. ¿O qué tenemos que hacer? ¿Qué tendremos que hacer? Eso es un tema parecido van a encontrar en la lección. A ver, Oscar. Tienes la palabra. Claro, lo que se había que hacer ahí era dividir el año actual, o sea, el PIB del año actual, por el año anterior, restarle 1 y luego multiplicarlo por 100. Y luego a ese valor me parece que se le resta lo que es la deflación para ajustar el precio del Producto Interno Bruto. ¿Ah? Tienes la idea. ¿Qué apellido eres tú? Solórzano. Solórzano. Aquí tienen que coger la calculadora y hacer una pequeña, 2 divisiones y una resta. 2 divisiones y una resta tienes que hacer. Solórzano, ¿no? Sí. Repito la información. Tenemos el PIB al precio corriente. Cuando hablamos del PIB al precio corriente, ¿a quién nos estamos refiriendo? ¿Nominal o PIB real? Eso ya habíamos conversado. Nominal. ¿Ah? Nominal. Es el PIB nominal. Y cuando estamos hablando de PIB a precio constante, ¿a quién nos estamos refiriendo? Al PIB real. PIB real. Ya, entonces, eso es importante tener identificado. Acuérdense que yo les dije que cuando son las evaluaciones, yo acostumbro usar sinónimos, no manejo un mismo contexto. Entonces, tienen que ustedes conocer las diferentes definiciones que enmarcan un contexto. Voy a repetir el ejercicio. Tenemos para el año 2012 a precios corrientes, que es 58.8 millones de dólares. Ese es el PIB del 2012. Así también tenemos el PIB del 2013, pero el PIB a precios corrientes, por 61 millones de dólares.
También tenemos el deflactor del PIB para el año 2012, que es 146,60, y el deflactor del PIB para el año 2013, que es 153,50. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Cuál es la tasa de crecimiento del PIB real? ¿Cómo hacemos allí? ¿Qué es lo primero que tenemos que encontrar? ¿O qué es lo primero que tendríamos que encontrar para este caso? ¿Qué es lo que tenemos que encontrar? El Producto Interno Bruto primero. Producto Nacional Real. Tenemos que encontrar, ¿qué vamos a encontrar? El PIB real, ¿no? Producto Nacional Real. Porque tenemos el Producto Nacional Nominal. Acuérdense que está a precio constante. Y nos está pidiendo la tasa de crecimiento del PIB real. Entonces, la tasa de crecimiento del PIB real no es nada más que la resta del PIB del año presente menos el anterior dividido por el año anterior. Ese es el PIB, esa es la tasa de crecimiento del PIB real. Pero a nosotros por ningún lado nos está dando el PIB real. Solamente que no nos dice que es el PIB nominal, nos dice que es el PIB a precios corrientes. Y sabemos por definición que cuando estamos trabajando con PIB a precios corrientes, estamos tratando del PIB nominal. Entonces el primer paso que tenemos que hacer es calcular el PIB real. ¿Y cómo se calculaba el PIB real? ¿Cómo se calcula el PIB real? ¿Cómo se calcula el PIB real? Ahí los quiero ver. Es el PIB del año nominal. anterior. Es la Félix. suma. Félix Yo. tiene la palabra. Alzando la mano quedamos. Así fue como A ver, dispuso la Es para calcular el PIB real, es el PIB nominal sobre el índice o deflactor multiplicado por 100. Perfecto. Tú eres Félix, ¿no? Félix Ladines. Ladines, Félix Eliseo. Sí. Ya, entonces, listo. Está registrado. Ya. Entonces ahí tenemos de que para calcular el PIB nominal, el PIB real, tenemos simplemente que tomar el PIB nominal, que en este caso es el PIB a precios corrientes, y dividirlo para el deflactor. Yo les estoy dando los dos PIB nominales, o los dos PIB corrientes, y les estoy dando el deflactor. Entonces lo primero que tienen que hacer es dividir. Hagan el cálculo. Hagan el cálculo y una vez que tienen, ¿qué es lo que tienen que hacer primero? Calcular los PIB reales. Van a tener dos PIB reales, el del año 2012 y el año 2013. Y con ese cálculo del PIB real es que ustedes elaboran o calculan la variación del PIB, es decir, van a tomar el PIB real del año 2013 menos el PIB real del año 2012 dividido por el PIB real del año 2012. Y eso, ¿cuánto va a salir? Hagan el cálculo. Mister, pero ahí no se le restaba 1 y se lo multiplicaba por 100, ¿no era ahí? Puedes hacerlo también, divides, pones el PIB real del segundo año, dividido por el PIB real del primer año, menos 1. También da lo mismo. Da lo mismo. A mí me dio 3.74. No. No es 3.74. No. Lo has hecho al revés. No da eso. No da eso. Repito cómo tienen que hacerlo. Miren que así en la evaluación van a estar ustedes. Yo les pregunto, bueno, les aparece la pregunta, ustedes la leen y ustedes tienen que calcular, ¿no? Miren, son cosas que ya hemos visto, que no es de mayor, no es nada rebuscado, sino es una aplicación de la teoría. Voy a repetir el ejercicio. Dados los datos, el PIB a precio corriente del año 92 es 58.8 millones de dólares. Asimismo, el PIB nominal, el PIB a precio corriente, ya sabemos que el PIB de precio corriente es el PIB nominal, del año 2013 es 61 millones de dólares.
tenemos por otro lado que el deflactor del PIB del año 2012 es 146,6. Ya con eso tengo información para calcular el PIB real del año 2012. También nos da el deflactor del PIB en el año de 2013. Y ahora tengo también los datos para encontrar el PIB real del año 2013. Ya tengo PIB real 2012, PIB real 2013. ¿Qué nos pide la tasa de crecimiento del PIB real? ¿Cómo se calcula la tasa de crecimiento del PIB real? Tomamos PIB real del año T menos el PIB real del año T menos 1 dividido para el PIB real del año T menos 1. O, si lo quieren ver de la otra manera, PIB real del año T sobre PIB real del año T menos 1 y todo eso por 100. De cualquiera de las dos maneras les va a salir el mismo valor. ¿Cuánto es el cálculo? ¿Ahí alguien lo hizo? A ver, Cecilia. Tienes la palabra, Cecilia. Creo que es menos 1.3. Menos 1%. Esa es la respuesta. Correcto, Cecilia. A ver, Cecilia. Cecilia, ¿qué eres? Cornejo. Me olvidé tu apellido. Cornejo. Cornejo, ¿no? Sí. Cecilia Cornejo. ¿Ya? Listo. Entonces, así van a encontrar algunos ejercicios, de acuerdo al ejercicio que le toque. Vamos a ver otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. Tenemos en una economía el PIB nominal del periodo T es de 15.000 unidades, mientras que el PIB real es 12.000 en el periodo T más 1. El PIB nominal es 18.000 y el PIB real es 14.000. ¿Cuál será la inflación? Medida por el deflactor del PIB en dicha economía en el periodo T más 1. Los enredé. Repita los valores. Vamos de nuevo. En una economía, el PIB nominal del periodo T es 15.000. O sea, puede ser en el año 2010, 2015, cualquiera, es 15.000 unidades monetarias. Y el PIB real es de 12.000. ¿Sí? Entonces tenemos que el PIB nominal es de 15.000 y el PIB real es de 12.000. En el siguiente periodo, el PIB nominal pasa de 15.000 a 18.000. Y el PIB real pasa de 12.000 a 14.400. Ahora le preguntan, ¿cuál es la inflación? Medida por el deflactor del PIB. Para el periodo T más 1. Nos piden la inflación del segundo periodo. ¿Cómo haríamos eso? ¿Qué necesitan conocer? La inflación, ¿quién es? ¿La inflación quién es? ¿De dónde podemos sacar la inflación? La inflación es el IPC, ¿no? La inflación constituye el deflactor. Entonces, ¿cómo haríamos ahí? ¿Cómo haríamos ahí? Para calcular el deflector creo que es PIB nominal sobre el índice de precios por 100. Si estamos hablando de PIB real. Claro, estamos hablando del PIB real. Repito el ejercicio. Tenemos que en una economía el PIB nominal es de 15.000 unidades y el PIB real es de 12.000 unidades para el periodo T. Ya tenemos, con esos dos datos podemos calcular el dato intermedio, que es el deflactor. En el periodo T más 1, tenemos que el PIB nominal es 18.000 y el PIB real es 14.400. Les pregunta, ¿cuál es la inflación medida por el deflactor del PIB de dicha economía en el periodo T? Quiere decir, ¿cuál es el deflactor del PIB? ¿Cuál será? Ah, está heavy. Vamos a poner otro. Les voy a dar la respuesta y se las dejo como investigación.
La respuesta va a ser el 0% el deflactor, no va a haber cambio en el deflactor. Vamos a ver otro. En un país imaginario, la tasa de inflación es el 12% y el crecimiento del PIB nominal es del 4%. ¿Cuál es aproximadamente la tasa de crecimiento del PIB real? Repito, en un país imaginario la inflación es del 12% y el crecimiento del PIB nominal es 4%. Mira, tenemos una inflación alta y un nivel de crecimiento bajo. ¿Cuál es aproximadamente la tasa de crecimiento del PIB real? ¿Qué creen que tendríamos que hacer aquí? Les doy una pista, la tasa de crecimiento va a ser negativa. Va a ser negativa. La tasa de crecimiento va a ser negativa. Aquí lo que tienen es que ver la forma. Recuerden que aquí, ¿cuáles son las fórmulas que estamos utilizando? Estamos utilizando la primera fórmula que vimos, es cómo calcular la variación del PIB. ¿Cómo calculamos la variación del PIB? Simplemente tomamos el PIB del periodo actual menos el periodo anterior dividido por el periodo anterior, eso por 100. Esa es la primera fórmula que tenemos que tener en la mente. La siguiente fórmula que tenemos que tener en la mente es cómo calculamos el PIB real. Sabemos que el PIB real, ¿de dónde nace? Del PIB nominal. Y el PIB nominal se divide ¿contra qué? Contra el deflactor. Ahora, si nosotros nos está dando la tasa de inflación, tenemos en la ecuación y nos da el PIB nominal. Tenemos la inflación y tenemos el PIB nominal. Nos pide la tasa de crecimiento del PIB real. La tasa de inflación es del 12% y el crecimiento del PIB nominal es del 4%. ¿Cómo haríamos para el PIB nominal? La tasa de crecimiento la vamos a medir de la misma manera del PIB real. Vamos a hacer, acuérdense que es, mejor voy a mostrarles la diapositiva para que la puedan ver, para que ustedes puedan ver esa fórmula. Voy a abrir el archivito. Los escucho silenciosos, parece que tienen problemas con los cálculos. No les voy a poner, les he de poner dos ejercicios de estos. De estos dos ejercicios de razonamiento. Así como los que hemos conversado en la sesión de hoy día. Julio 2020. A ver, aquí esto vimos. Esto fue una de las primeras clases que vimos. Esto, si no me equivoco, lo vimos en la tercera semana. Aquí está, entonces está en la semana de acá. Encuentro cuando vimos los deflactores, aquí está. Esto vimos en la tercera semana. Entonces voy a compartir. Ya, ahí ahorita ustedes deben ver. Aquí están las fórmulas. Del PIB real y de la variación del PIB. Cuando hablamos del PIB real, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente calculamos el nominal para el deflactor.
¿El deflactor cuál es? El índice de precios. Y cuando hablamos de porcentaje o variación, simplemente estamos viendo, si estamos hablando de la variación del PIB real, tomamos el PIB real del periodo actual, menos el anterior sobre el anterior. Si queremos encontrar la variación del PIB nominal, va a ser igual. El PIB nominal del actual menos el anterior. Aquí en el ejemplo nos dice que la tasa de inflación de crecimiento es del 12%, es decir, que nos están dando este lado de la ecuación. Dice que esto es el 12% y que el PIB nominal es del 4%. Tenemos también esto de aquí. Sabemos que esto es el 4%. ¿Cuál es aproximadamente la tasa de variación? Sabemos que el PIB nominal es del 4%. ¿Cuál es aproximadamente la tasa de crecimiento del PIB real? Va a salir negativo, va a salir aproximadamente 8% negativo. Aquí lo que tienen que hacer es simplemente despejar y reemplazar. Intenten hacer eso. Ya se nos acaba el tiempo, vamos con otro ejercicio. Este es un poco más sencillo. Tenemos, la crisis de las vacas locas ha provocado un desplome del precio de la carne de la vaca en el Reino Unido. Los consumidores, por su parte, han dejado de consumir carne de vaca, sustituyéndola por carne de cerdo o cordero. Los índices de precios agregados recogerán una mayor caída debido a esta crisis. ¿Qué índices de precio agregado recogerá una mayor caída debido a esta crisis? ¿Será el deflactor del consumo, el IPC, el deflactor del PIB o ninguno de estos índices? Pues las vacas no forman parte del PIB porque son un stock de capital. ¿Cuál será la respuesta? Repite el ejercicio. Las crisis de las vacas locas han provocado un desplome en el precio de la carne de vaca en el Reino Unido. Los consumidores, por su parte, han dejado de consumir carne de vaca, sustituyendo la carne por la de cerdo y cordero. ¿Qué índice de precios agregados recogerá una mayor caída debido a esta crisis? ¿Será el deflactor del consumo, el IPC, el deflactor del PIB, o será que ninguna porque las vacas forman parte del stock de capital? ¿Quién me puede argumentar algo? El IPC. Va a ser el IPC, correcto. Es el IPC. Es el IPC, porque el IPC es el que refleja las variaciones de los precios. Y recuerden que el IPC toma los precios que pertenecen a la canasta básica. Y la canasta básica tiene dentro de sus componentes a la carne de res. Entonces, si hay una caída sustancial en el precio, el índice agregado que va a recoger esa caída del precio va a ser el IPC. Es correcto. Si ven que hay de todo tipo de preguntas. A ver, vamos a ver otra. Si alcanzamos con el tiempo. Esta está súper fácil. En los minutos que nos quedan. Considera una economía que pertenece a los siguientes datos. Tenemos para el año 2003 que el PIB nominal fue de 2.000. Para el año 2004 el PIB nominal fue de 2.400. Tenemos PIB nominal 2003 y 2004. Y por otro lado tenemos el deflactor del Producto Nacional Bruto, que es el 100% para el año 2003 y 120 para el año 2004, perdón. Ahora la pregunta, ¿cuál es el valor del PIB en el año 2004 medido en unidades reales? ¿Qué tendríamos que hacer? O unidades constantes, que es lo mismo. ¿Qué tendríamos que calcular ahí? A ver, El PIB Mela, real. tenemos que calcular el PIB real. ¿Cómo lo calcularíamos? Melanie, ¿qué eres?
Silva, tendríamos que usar el PIB nominal del año 2004, dividirlo para el deflactor que es 120 y todo eso multiplicarlo por Perfecto. ¿Quién fue que habló ahorita? Silva. Silva. Sí. Ya te registré. Ya, ¿y la que habló anteriormente? Cecilia. Cecilia. ¿El apellido? Cornejo. Cornejo. Ay, así sí está. Ya, entonces, ¿cuánto va a dar este valor? ¿Cuánto va a dar este valor? Hagan el cálculo. ¿Cuáles eran los datos? Repito, PIB nominal 2003, 2000. Deflector del PIB nominal, 100. PIB nominal de 2004, 2400. Deflector del PIB nominal, 120. ¿Cuánto va a ser el PIB real en el 2004? 2000. ¿Cuánto? 2000. 2000. 2000. Kevin fue que contestó, ¿no? ¿Qué apellido eres, Sí. Kevin? Cabrera. Cabrera. Cabrera, Kevin Oscar. Ya. Entonces, tenemos ese otro ejemplo. Así son los ejercicios que vamos a encontrar en la evaluación, para que más o menos tengan una idea, y traten de tener claros los conceptos. Recuerden que deben de saber calcular el PIB nominal. No voy a tomar las partes de las cuentas nacionales, la contabilización no les voy a pedir que contabilice, lo que sí les voy a preguntar es teoría. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿No hay más preguntas? ¿Cuándo va a subir esta clase, profe? Ya ¿Hoy mismo o mañana? Termino de grabar, porque sí está grabando. Déjame ver, ya voy a estar sin grabar. Sí. Sí, porque dice pausar, detener grabación. Sí, entonces a lo que termina de cargar, pues recién terminó de cargar el archivo de la sesión anterior, a lo que termina de cargar, entonces allí les muestro, les subo la aplicación. Que sí se demora un poco, porque desde que acabó ¿cómo se llama? El semáforo rojo y pasamos a semáforo verde, a semáforo amarillo, la velocidad del internet se cayó. No sé qué es lo que han hecho ahí. Yo he llamado a quejarme y todavía dicen que está en el ancho de banda que se ha contratado originalmente. Pero el ancho de banda está más lento. En cambio, cuando estábamos en todo el encierro, la velocidad del internet era un poquito más rápida. Pero bueno, igual yo el día de hoy se las cargo. Lo de la clase de hoy. ¿Alguna otra pregunta? Mister, Dígame. sí, ¿cuál es la fórmula para calcular la tasa de variación del desempleo? Tasa de variación del desempleo. Va a ser esta. Sí, porque, Esta de aquí. esa misma. Esa misma, solamente que vas a tomar ya. las tasas de variaciones de cada periodo. Esta es la tasa de variación para cualquier cosa. Solamente que para el PIB, ¿qué tomas? El PIB esta es tasa de variación para calcular cualquier variación. Es lo de ahora menos el periodo anterior. Sí. ¿Sí? Ya, gracias, mister. Aquí lo que tienes que tener en cuenta es qué es real y qué es nominal. ¿Sí? Eso debes tener muy en cuenta, porque cuidado, mezcla lo nominal con lo real y el deflactor se calcula con la parte nominal, no con lo real. Cuidado, vas a hacer el PIB real y lo calculas con el deflactor. Ahí sí estás haciendo llama en donde no necesitas. ¿Sí? Eso ten muy, muy en cuenta. ¿Alguna otra pregunta? En los segundos que nos quedan, ya nos quedan 20 segundos. ¿No hay más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas... Profe, me vuelvo a conectar para lo que les dije. Ya, está bien, sí. Bueno, ahora que me hace acuerdo, ya me había olvidado. Entonces nos quedamos hasta allí. Nos estamos viendo el día viernes, Dios mediante, y ahí esperemos tener la lección para que la hagan con normalidad. Estudien, por favor, para que no se caigan. Espero que saquen todos 10. Entonces,